debemos portarnos, qué es lo que debemos hacer. Y entonces podíamos hablar que las normas, si hablamos ya formalmente, las normas van a pasar en un momento determinado a formar parte de lo que es la ley. Si tuvo, por ejemplo, el caso, hablemos, por ejemplo, en Guatemala, yo sé que estoy hablando con ustedes, la mayoría son peritos contadores. Menciónenme, por ejemplo, si alguien de repente se sabe o ha escuchado algo de algún artículo del Código Tributario. No. Bueno, el Código Tributario, para quienes son peritos contadores, ¿qué es lo que regula básicamente el Código Tributario? A ver, ¿qué? ¿Y si son peritos contadores? El Código Tributario va orientado a regular básicamente las obligaciones que se tienen para todos los contribuyentes y en caso incumplen, pues también ahí van a haber sanciones. Bueno, entonces diríamos en esencia, eso para citar un ejemplo, Código Tributario, esa es una ley en materia tributaria. La pregunta es, ¿y cómo se integra esa ley tributaria? ¿De qué está compuesto? A ver, la respuesta es simple, de artículos. Y a esos artículos, diríamos, le vamos a llamar normas. Muy bien. Si hablo, por ejemplo, del caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene más de 281 artículos. Entonces diríamos, en su conjunto, la Constitución, esos 289, 81 artículos, 82 por ahí, eso es una, no, una ley de carácter constitucional. La ley. Entonces, ¿cómo se integra la ley? Por un conjunto de normas. ¿Y cuáles son las normas? Son esos artículos que integran la ley constitucional. Así podemos hablar del Código de Trabajo. Es una ley de trabajo. Está integrada de artículos. Hablemos del Código Civil, por ejemplo. El Código Civil regula todo lo relacionado a los bienes, a la propiedad, a lo que es el domicilio, a lo que son los contratos. Tiene más de 2.180 artículos. Pero en su conjunto, esos artículos, esas son las normas. Y en su conjunto forman la ley civil. Ahora, ¿y entonces sí qué es el derecho? El derecho no es más que el conjunto de leyes. Aquí en Guatemala hablaríamos de la ley constitucional, hablemos de la ley de amparo, exhibición y exhibición personal, hablemos de la ley de trabajo, la ley civil, la ley de comercio, el código de comercio. Esas son leyes. En su conjunto, diríamos, discúlpenme la palabra, pero ese montón de leyes en su conjunto forman lo que se llaman derecho. El derecho guatemalteco. Puede ser derecho público, puede ser derecho privado, pero es el derecho guatemalteco. Todas las leyes que han sido aprobadas en Guatemala conforman lo que se llama derecho guatemalteco. Entonces, el derecho guatemalteco es que está integrado del conjunto de leyes. Y una ley de que está integrada del conjunto de normas. Y lógicamente, después si ampliamos más los conceptos, ahí viene lo que ustedes acaban de explicar. En su momento vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero eso es una explicación muy sencilla para hablar directamente. Y si hablamos de justicia, bueno, ahí es algo muy importantísimo señalar. Cuando hablamos de la justicia, como alguien mencionó por allá, es algo subjetivo. Cuando digo algo subjetivo, lo que para mí es lo correcto, es lo equitativo, pero yo estoy valorándolo internamente, que quizá otra persona puede decirlo, puede hacer o decirlo distinto. Entonces, por eso decimos que la justicia es algo interno, algo subjetivo. Hay algunos jueces dictan una sentencia y dice que a veces lo dictan apegados a la ley, pero no apegados a la justicia. Hay situaciones legales que no son justas y hay situaciones justas que no son legales. En su momento lo vamos a discutir ampliamente, pero aquí solo quería nada más un panorama general. No sé si de esta breve explicación hay alguna inquietud, alguna duda. Preguntemos.
Bueno, no hay dudas. Pasemos Queda entonces a la claro. siguiente, por favor. Alguien como preguntaba, ¿no? No, no veo ni una mano levantada. Muy bien. Cuando expongo un tema, yo siempre hago la pregunta, ¿todo claro o nada se entendió? Eso puede ser los dos supuestos nada más. Yo espero que siempre cada vez sea que haya quedado claro, porque si no es el momento cuando se pregunta. Pasemos a la otra tarea. ¿Cuál fue la otra tarea? ¿Alguien me la lee directamente? La diferencia entre derecho y obligación y derecho al Estado. Muy bien. Diferencia entre derecho y obligación y luego la otra, Derecho y Estado. derecho y Estado. Aquí solo dos respuestas para ir avanzando un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre derecho y obligación? Por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo encontré que la diferencia entre derecho y obligación es que el derecho procura beneficios del Estado hacia los ciudadanos y las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Muy bien, gracias, Dulce. ¿Alguien más? Por ahí levantaron la mano dos compañeros más, si son tan amables. Magda, por favor, la escuchamos, Magda. Buenas tardes, licenciado. Yo lo que encontré es que derechos es el conjunto de leyes que regulan la vida de las personas en la sociedad y que se establecen en las constituciones y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de las obligaciones son las imposiciones que se establecen en los grupos sociales, implican aceptar las reglas y comprometerse con realizar comportamientos determinados. Muy bien. Ese es un punto de vista, ahorita lo explico. Solo un por ahí, la compañerita que nos estaba pidiendo la palabra anteriormente. ¿Me fue el nombre? Por ahí estaba viendo. Bueno, si no, una última participación. Vivian. Bienvenida, Vivian. Buenas tardes a todos. Yo encontré que la diferencia entre Estado y lo de obligación, el Estado es un seguidor de una serie de leyes y reglas y la obligación sería la exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Muy bien. Expliquemos así rápidamente lo que era la diferencia entonces entre derecho y obligación. Yo quiero resumirlo, por supuesto, en estos temas son amplios, pero lo quiero resumir para ir entendiendo de mejor manera. Cuando hablamos de derechos, podemos decir que son las facultades que tiene una persona, ya sea para ejercer o abstenerse de ejercer un derecho que le corresponde. Porque quiero citar un ejemplo para poder ir entendiendo lo que es un derecho. Hablemos, por ejemplo, de una señora que se casó, llevan 5 años de casados, han procreado 2 hijos menores de edad y por desavenencias conyugales deciden divorciarse. Lógicamente, al divorciarse, el esposo está obligado a fijar una pensión alimenticia para sus 2 menores hijos. Y la esposa tiene el derecho, óigase bien, tiene el derecho de decir, yo también quiero pensión alimenticia como esposa. O simplemente también tiene el derecho o la facultad de decir, no me interesa nada, yo solo quiero para mis hijos y punto, ahí se acabó. O sea, entonces es la facultad que la persona tiene para ejercer o dejar de ejercer su derecho. ¿Qué pasa si de repente a los 5 meses de que el esposo empezó a pasar la pensión alimenticia para sus menores hijos? Luego se atrasó, ya pasaron 2, 3, 4 meses y ya no da ni un solo centavo. La esposa, en calidad de madre, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, tiene el derecho de demandar a su esposo. Pero también tiene el derecho de decir, no, mejor ni lo voy a demandar, no me interesa que me pase un centavo, sola yo voy a salir adelante. Esa es decisión de ella. Aunque la ley le respalde que tiene el derecho a exigirle,
pero a ella no le va a obligar si quiere demandar o no demandar al esposo. Ahí podemos tener ya la diferencia en lo que son derechos. Lógicamente, en la obligación, ahí tenemos, claro, el esposo tiene la obligación de pasar alimentos. Y si no cumple con esa obligación, le puede caer el peso de la ley a través de una demanda. Eso es básicamente una de las grandes diferencias. Aquí solo para entender el tema de manera general. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces me interesa, hoy sí. Quisiera, por favor, vamos a ver y ojalá no tenga ningún inconveniente, pero me interesaría compartir con ustedes, antes de iniciar con el tema para el día de hoy, una importantísima motivación que a veces muchos decimos, las que estudiar no es fácil, que estudiar me va a costar, todo cuesta en esta vida. Yo quisiera que escucháramos en 3 minutos un verdadero video de 3 minutos motivacional. Pero el objetivo de pasar una motivación no es para perder tiempo, es simplemente para esperar que le llegue a usted directamente a sus sentimientos y que le sirvan de forma positiva todo lo que se pueda aprender. Bueno, vamos a intentarlo lógicamente y ojalá nos puedan ver. Si usted tiene allá en su computador, le puede poner todo el volumen que sea necesario para poder escuchar. Entonces, vamos a tratar de... Solo pregunto si sí hay audio y hay video. Sí, hay Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. La naturaleza no se Sí, licenciado. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos de la creación. El águila. Entre todas las aves, es la que posee mayor longevidad. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Mas para llegar a esa edad, hay que tomar una seria y difícil decisión. A la mitad de su edad, su pico y uñas se hacen débiles, lo cual hace casi imposible que agarre sus presas, de lo cual se alimenta. Y ese pico alargado, puntiagudo, se encorva. En ese momento hay solo dos alternativas: aceptar la muerte o el enfrentar un duro proceso de renovación que durará 150 largos días. En caso que escoja la segunda alternativa, tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta que encuentre y posarse en un peñasco donde esté a solas. Vencido el primer desafío, empieza a golpear el pico contra la roca hasta conseguir arrancarlo por completo. Después de este grande sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con ese pico tendrá que arrancar cada una de las plumas de su cuerpo. Después tiene que golpear sus uñas contra la roca hasta hacerlas desaparecer por completo.
Al terminar el águila su proceso de renovación y después de esperar 5 largos y dolorosos meses, su pico y uñas están completos y su bello plumaje está listo para alzar sus alas que pueden medir hasta 2 metros y así comenzar a vivir su segunda etapa, la más maravillosa de su existencia. En nuestras vidas llega una etapa en la cual tenemos que empezar el sacrificio de renovación. Tenemos que desprendernos de varias cosas y del peso del pasado. Solo así podemos ser libres y capaces de renovarnos. Hay momentos en nuestra vida que debemos hacer un alto y enfrentar el doloroso y difícil proceso de renovación. Tenemos que tomar la decisión que irá a determinar la altura y la grandeza de nosotros como seres humanos. Debemos de ser determinantes en la vida para reconocer nuestra necesidad de un cambio radical, ya que vendrán diferentes desafíos que solo con nuestra fuerza renovada podemos enfrentar. Un verdadero líder es aquel que descubre cuando es el momento de renovación, se arma de valor y determinación y comienza el proceso que lo llevará a la grandeza y a la excelencia. El hombre y el águila tienen muchas cosas en común. Fueron creadas para representar lo mejor de la creación. Saca el águila que hay en ti, renuévate, alcanza toda la grandeza y excelencia de la que eres capaz. Para esto fuiste creado, para ser un triunfador. Muy bien, compañeros, después de haber visto este video, solo quiero escuchar 3 comentarios así rápidamente. ¿Qué aprendimos realmente? ¿Cuál es el mensaje más importante que queremos transmitir con esta ilustración motivacional? 3 comentarios así rápidamente. Ronnie, en primer lugar, por favor, le escuchamos, Ronnie. Bien, buenas tardes, compañeros, licenciado, presente. A mí lo que me llamó bastante la atención o lo que más como que me llegó fue lo del pasado, que debemos aprender a soltarlo, a el pasado para tener un futuro, pues, o el presente aún mejor, soltarlo, porque hay veces en las que es cierto, ¿verdad?, que el pasado hace bastante daño, y pues eso es bueno de soltarlo, soltar los miedos para pues seguir adelante y pues que sea punto a nuestro favor y no en contra. Excelente. Ángeles. Buenas tardes, licenciado. Desde mi punto de vista, es importante que aprendamos que el dolor siempre va a estar ahí, pero no debe de ser algo que debe detenernos, sino algo que puede impulsarnos al cambio. Todo cambio cuesta y no es fácil al principio, pero este viene con sus recompensas. Entonces, para mí es el nunca parar de avanzar y siempre seguir. Gracias, Ángeles. Una última opinión. ¿Quién más? Esta vez no quiero estar señalando a alguien para que participe, lo estoy dejando voluntariamente. Buenas tardes, licenciado, y a todos. Lo que a mí me llamó la atención es que debemos ser determinantes, o sea, tomar decisiones y, como decía el video, dejar atrás el pasado. Si, por ejemplo, algo no pude hacer bien, digamos, en los años anteriores de estudio, a ser determinante que en esta nueva etapa de la universidad voy a echarle más ganas o así, en lo personal.
Gracias, Olga. Bueno, y sobre todo que lo hagamos todo con excelencia, como decía el video. Bueno, cada vez cuando hay oportunidades, yo siempre acostumbro pasar alguna presentación allá que nos deje mucho de motivación y no caer en ningún motivo para decir ya estoy cansado, esto yo no puedo por la familia, por el trabajo. No, debemos siempre de salir adelante. Correcto. Bueno, entonces hoy empezamos y hoy vamos a ir ya a nuestra presentación directamente de nuestro tema del día de hoy. Por favor, en un momento quiero pedirles que me indiquen si se ve mi presentación. Vamos a ver. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, Sí, licenciado. Licenciado. sí, licenciado. Correcto, les agradezco. Sí, licenciado. Vamos a empezar por acá. Muy bien. Esto es un resumen de lo que vimos el último día, o el primer día de clases, diríamos, sobre información general de nuestro curso, que es el curso de Derecho 1. Y para quienes no estuvieron presentes ese día, pues mi nombre como catedrático titular del curso, Memphil Fuentes. Dije que mi profesión es abogado y notario, pero mi profesión inicial soy maestro de educación primaria urbana. 24 años de estar impartiendo docencia en la Facultad de Ciencias Económicas. Eso nos da una experiencia de poder participar siempre cada semestre con cada uno de ustedes, compartiendo y aprendiendo. Nuestros horarios son de 14 a 15:30 para el Salón 106, de 15:30 a 17 horas para el Salón 105. Los días que vamos a impartir el curso son martes, jueves y un viernes alterno, que en esta ocasión dije que solo el viernes alterno va a ser el 4 de marzo. Quiero identificarlos ya rápidamente con el escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que a partir de ya de este inicio directamente de semestre, ustedes pasan a formar parte de la comunidad sancarlista. Este es el escudo que identifica a la Universidad de San Carlos con su leyenda en latín, que dice en su oportunidad vamos a estudiar qué es lo que significa, dice tantas cosas maravillosas de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Y además tenemos también por acá el escudo que siempre los va a identificar a ustedes desde ahora inicio del semestre hasta el día que ustedes egresen de la facultad como un nuevo profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ven qué interesante, porque son básicamente los símbolos, los escudos que nos deben identificar siempre. Como nuestro curso es Derecho, la primera pregunta decíamos, ¿qué es el derecho? Y vimos que el derecho es un conjunto de normas impuestas por el Estado, de manera obligatoria, que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Cuando tenemos el Código Penal, por ejemplo, es una ley penal, es derecho penal. Y está integrado por ese conjunto de normas que van a regular todo lo relativo al delito. Pues dice que la persona que le dé muerte a otra, cuando ya lo planificó detenidamente, ahí va a estar el delito de asesinato. Esa es una norma y que es parte del derecho penal guatemalteco. Para efectos didácticos y prácticos, se ha clasificado el derecho en derecho público, en derecho social y en derecho privado. En el derecho público vamos a encontrar, por ejemplo, derecho administrativo, el derecho penal, el derecho administrativo propiamente, derecho constitucional. En el derecho social vamos a encontrar básicamente, quizá especialmente el derecho agrario. Bueno, tenemos también aparte del derecho agrario, tendríamos puramente el derecho puramente social. Y en derecho privado, pues vamos a encontrar, por ejemplo, clásicamente el derecho civil, el Código Civil. Porque esa ley regula básicamente relaciones entre particulares, especialmente lo relativo a contratos, lo relativo a lo que es el patrimonio, los bienes de las personas, lo que básicamente es su estatus social. Eso es derecho privado. Entonces, diríamos conjunto de normas jurídicas que son impuestas por el Estado de manera obligatoria, que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Vale la pena mencionar que el derecho
Cuando hablamos de derecho, especialmente de derecho vigente, es el que nos impone el Estado. ¿Cómo? A través de las leyes que son aprobadas en el Congreso de la República. Por lo tanto, entonces, una ley que ha sido emanada del Congreso y que ya está en vigencia para todos los guatemaltecos, nadie puede decir que no lo va a obedecer. O argumentar si esa ley no me la van a aplicar a mí, porque eso no va conmigo. No. E incluso vean lo más específico de esta forma del derecho en Guatemala. Dice que las leyes se aprueban en el Congreso de la República. Y luego, para que todos nos enteremos, se manda a publicar en el Diario Oficial. Y de ahí en adelante es de aplicación y observancia general. La pregunta es, ¿cuántas personas se dan cuenta de la vigencia de la ley? Si se publica para que todos nos enteremos en el Diario Oficial, yo me atrevo a hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes leen el Diario Oficial de Centroamérica? ¿Será que es el de mayor circulación en Guatemala? ¿Cuántos de ustedes conocen el Diario Oficial de Centroamérica? Por favor, participemos. Ahora su micrófono, participe. ¿Cuántos conocen el Diario Oficial de Centroamérica? Sí, el Diario de Centroamérica es donde se publican las nuevas disposiciones que ya sea impone el presidente o las nuevas leyes que impone el Estado, ¿verdad? Y ahí es donde se hace oficial, ya si está en el Diario de Centroamérica es algo que ya se debe acatar, ¿verdad? Ahora como una ley. Gracias por su participación, pero la pregunta es, ¿y será que todos los guatemaltecos compran el Diario de Centroamérica? ¿Estarán enterados? No todos lo conocen. La verdad es que no. Yo diría que de la población guatemalteca, de un 100%, lo más, diríamos un 10%, conocen el contenido del Diario de Centroamérica. Si primero no es un tiraje tan extenso. Segundo, apenas si se logra encontrar aquí en la ciudad de Guatemala. No digamos ya en el Petén, allá por Huetenango. Jamás va a llegar el diario allá. Pero eso sí, todavía la ley es más dura. La ley de organismo judicial establece y dice que todos los guatemaltecos estamos obligados a conocer el contenido de la ley. Y dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Usted no puede decir, mire, esa ley no me la pueden aplicar a mí porque yo ni enterado estaba que ya estaba vigente. No, la ley dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Si se publicó, usted se dio cuenta o no, de manera ya está vigente y se la van a aplicar. La conozca o no la conozca usted. Qué lamentable, qué tristeza en ese sentido. Diario, o sea, debería publicarse por lo menos ahora en redes sociales. Debería publicarse también en la prensa libre, en nuestro diario, en el periódico, no sé dónde, pero los que circulan. El Diario de Centroamérica casi no llega. Bueno, aspectos importantes a considerar en nuestro curso. Exposición del docente en línea e interactuación del alumno en el momento que se le indique, tal como lo estamos practicando. Participación activa o participativa del estudiante durante la sesión de clase. Lo tomamos muy en cuenta. Entrega de tareas asignadas por esta vía o bien por la plataforma de Classroom. La semana entrante empezaremos a agarrar unas tareas para ir acumulando ya en la plataforma de Classroom. Otros aspectos para recordar, la evaluación. Un primer examen parcial de 30 puntos, dijimos. Se va a estar evaluando en ese primer examen, la primera unidad del programa. Un segundo examen parcial de 30 puntos, allá va la primera y la segunda unidad, y me parece que todavía llega parte de la tercera unidad. Luego vamos con el trabajo de investigación de 10 puntos, para tener un examen final de 30 puntos, donde ya se va a abarcar casi todo el contenido, incluyendo la tercera y cuarta unidad del programa, según calendario oficial de exámenes. ¿Sí? Aquí va entonces lo de la bibliografía. Recomendamos utilizar como material bibliográfico de apoyo el sugerido en el programa del curso. Ahí hay como 2 o 3 bibliografías. Y también sugerimos el libro de Introducción al Estudio del Derecho del autor Dr. Alberto Pereira Orozco.
Ayer alguien, o el último día, alguien me preguntaba, ¿y dónde lo podemos comprar? Por ahí escuché hoy que me parece que a la entrada a la universidad, tanto lado izquierdo, lado derecho, ya la entradita por el anillo periférico, ahí hay alguien o personas que venden ese libro, y si no, en la librería jurídica de la 21 calle de la zona 1. Bien, nota importante: en cada sesión de clase el alumno deberá mantener encendida su cámara, lo que les recomendaba el día de hoy, y apagado su micrófono, salvo cuando se le indique que es el momento de participar. Se estará llevando control de la presencia del estudiante durante horario de clases. Así es que para que no deje solo su perfil puesto allá y se va y regresa ya cuando se va a terminar la clase. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Muy bien. Vuelvo a recordarles nada más los escudos de nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ahora sí vamos con el símbolo de la justicia. Me permito iniciar nuestro curso de Derecho 1 presentándoles a ustedes a esta señora o señorita, o no sé cómo le llaman algunos, pero en términos generales se le denomina la Dama de la Justicia. Vean, es una mujer. Las características: tiene los ojos vendados, en una mano tiene una balanza, en el otro tiene una espada. Esos son los caracteres más importantísimos. ¿Qué significa realmente esta mujer cuando hablamos de derecho? Pues él la dice la Dama de la Justicia. ¿Qué creen ustedes que significa la balanza, la espada y los ojos vendados? Tiene un gran mensaje. Que se cumpla o no, ya es otra cosa. Si alguien ha escuchado y puede participar diciéndome qué significa cada una de estas cosas, por favor. Les escucho, participemos. ¿Me escuchan allá en su casita? Sí, licenciado, escuchamos. Creí que no me estaban escuchando. Sí. Bueno, yo no he leído sobre el significado, pero lo que podría yo opinar de la balanza es que es como el equilibrio que debe existir entre la justicia y, o sea, de la forma de impartir justicia, que debe ser justa para todos, o sea, no para unos ni para otros, y así. Exactamente. Ahí estamos. Esto significa básicamente el equilibrio, como bien dice la compañera allá. Yo viendo como la compañera, la venda lo veo como que como que yo no conozco a la persona, pero aún así le voy a impartir la justicia. ¿Correcto? Aquí la venda es que la... Y la espada representa la fortaleza y firmeza de la decisión que ha sido tomada. Exactamente. Muy bien, ustedes han señalado lo más importante. Dice que la justicia o el derecho debe ser equitativa. No debe inclinarse hacia un lado y porque este señor tiene suficiente dinero, entonces hay que favorecerlo. Y a un pobrecito que, imagínense, aquí en Guatemala funciona al contrario. A una persona que lo encontraron culpable por robarse una gallina porque tenía hambre para su familia y se robó la gallina, claro. Pero ahí le pusieron 15 años de prisión. Y al que robó 80 millones de quetzales del Estado, le imponen 5 años y algunas medidas de coerción que son factibles de ir a cumplirlas a su casa. Ahí no estamos hablando de justicia. La justicia debe ser, en primer lugar, los ojos vendados, porque aplicarla con igualdad, sin estar viendo que este tiene o este no tiene, o este de aquí tiene influencias y este no. No, parejo. Y como decía la compañera, acá el rigor de la ley, el peso de la ley, lo implacable para ser justo con el que ha cometido una falta, un delito
hay que aplicarle sin distinción, en términos de igualdad y sin ver quién es, si tiene o no tiene recursos. ¿Qué representa la Dama de la Justicia? La representación de la diosa romana Institia, se llama la Dama de la Justicia. La muestra equipada con 3 símbolos del derecho. La espada, que simboliza el poder coercitivo del Estado. El único que puede castigar es el Estado. Tiene el poder coercitivo, y ese poder coercitivo del Estado lo va a manifestar a través de sus fuerzas armadas o fuerzas represivas del Estado. Entiéndase Policía Nacional Civil, entiéndase tribunales, entiéndase ejército. Pues básicamente a eso vamos del poder coercitivo. La balanza simboliza el equilibrio entre los derechos de los litigantes. Se debe aplicar sin distinción y sin estar viendo quién es, de qué se trata, cómo viene vestido, tiene o no tiene recursos, tiene influencias, etc. Y la venda sobre los ojos representa la imparcialidad. Vean qué interesante esos símbolos de esta Dama de la Justicia. La importancia del derecho. ¿Por qué debo estudiar derecho? ¿Cuál es la importancia del derecho? ¿Por qué debo conocer mis derechos como estudiante? Contestemos, por favor, 2 participaciones de los alumnos. ¿Por qué debo estudiar derecho? De lo que hemos platicado ya podemos argumentar algo. A ver, ¿alguien me responde la primera? ¿Por qué debo estudiar derecho? Para buscar la felicidad y pues que todo sea igualitario en la sociedad. Bueno, podría ser. ¿Una respuesta más? Para tener una base sólida de los actos que vayamos a realizar. Correcto. ¿Cuál es la importancia del derecho? Recuerden que hablamos el último día de la importancia y de la trascendencia. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la importancia del derecho? Bien, voy a hacer saber cuál es nuestro límite y hasta dónde podemos llegar, sabiendo bien, tomando en cuenta qué derechos son los que corresponden, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Regular la conducta del comportamiento de la sociedad. Muy bien, quizá para concretizar cuál es la importancia del derecho. La importancia del derecho radica fundamentalmente en que está presente en todos los actos de la vida humana, incluyendo, decíamos, antes de nacer y todavía después de la muerte. Entonces, ahí viene la importancia del derecho. ¿Por qué debo conocer mis derechos como estudiante? Por favor, participemos. ¿Por qué debo conocer mis Para derechos? poder exigirlo y eso, para, o sea, conocer derechos para poder exigirlos, porque si no sabemos cuáles son nuestros derechos, no sabríamos cómo pedirlo o exigirlo. Muy bien. O sea, para poder hacer valer nuestros derechos, exigirlos, que nos respeten, que también nos tomen en cuenta. Bueno, pero para eso hay que leer, entonces, esto, pues, específicamente el normativo de la carrera, y poder exigir nuestros derechos como estudiante, porque sí, se tiene. Hay derechos y también hay obligaciones. ¿Cuál es la importancia y trascendencia del derecho? La respuesta, el derecho siempre estará presente en todos los actos de nuestra vida, desde que nacemos, durante toda nuestra vida y aún después de la muerte. Y todavía decíamos, aún antes de nacer, porque dijimos que la Constitución protege la vida humana desde el momento de su concepción, porque se considera que ahí ya hay vida. ¿Muy bien? Antes de pasar a esto, por favor, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Quiero que vayamos de una vez avanzando, pero también respondiendo y solventando algunas dudas, por favor. ¿No hay dudas? Disculpe, licenciado, ¿por qué habla después, aún después de la muerte?
porque nadie nos puede sacar de la tumba o para hacer Ahora, actos. O... aquí cabalmente, el último día explicamos que el derecho está presente antes de nacer, al momento de nacer, antes de nacer, porque la Constitución protege y garantiza la vida humana. Y dice que hay vida cuando la mujer es concebida. Y ese momento, ese acto tan especial donde empieza la vida es directamente cuando el óvulo de la mujer es fecundado por el espermatozoide. Y ahí empezó vida. Y así es que cuando ya lleva 2, 3 semanas, 4 semanas, 5 meses de gestación, la mujer no tiene el derecho a decir, yo no quiero tener este hijo, lo voy a abortar. Ni mucho menos un tercero. ¿Por qué? Porque la Constitución lo protege. Y si lo hacen, están cometiendo ya un delito. Van a ser sancionados. Y no digamos cuando nace la persona. Un montón de derechos. La importancia es que ya tiene derecho a un nombre, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Durante toda su vida, sus actos, llega el momento en que este niño se gradúa, ya jovencito se graduó, empieza, compra sus cosas, ahí hay presencia del derecho. Pero por mala suerte, como decíamos el último día en el ejemplo, para recordar un poquito, se graduó de la universidad, esta persona, hizo sus bienes, compró sus casas, una de sus 2 casas, su buen carro, y no se había casado. No tuvo hijos. Y repentinamente lo visitó la muerte a través del COVID. Imagínense, se murió. Entonces, al momento de morirse, alguien diría, ahí se acabó todo, le dije, más ya no hay. Claro que sí, tiene relación todavía el derecho en relación a actos de la vida de esta persona en lo que hizo en vida. Esos bienes, la pregunta es, ¿y a quién le van a corresponder? Recuerda que el último día dijimos, bueno, si no tenía esposa, no tenía hijos, el derecho regula claramente que eso le va a corresponder a los padres. Para eso hay que llevar un proceso, por supuesto, se llama un proceso sucesorio intestado, que puede ser extrajudicial o puede ser judicial. Al concluirlo se va a determinar que papá y mamá son herederos de los bienes del fallecido. Entonces aquí el derecho tiene todavía relación después de la muerte. La persona está descansando, gracias a Dios, pero todos los actos que realizó en vida y sus bienes, su patrimonio, está siendo objeto de derecho, aun cuando ella no está presente. Por eso dice que aún después de la muerte. No sé si respondí la inquietud del compañero. Sí, sí, gracias. Correcto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pues empezamos aquí con un tema importantísimo. Diríamos, aquí empieza ya el contenido del programa. Cuando hablamos de la formación económico-social. En nuestra sociedad vamos a encontrar que hay 2 aspectos importantísimos en toda sociedad. Lo económico y lo social. Esa formación económico-social está integrada de 2 partes muy, pero muy importantísimas. El contenido y la forma. Tanto el contenido y la forma se relacionan mutuamente y van a ir aparejadas en todo su desarrollo. Y diríamos a eso lo que se le llama formación económico-social. Toda sociedad ha pasado básicamente por esta historia, por estas etapas. Cuando entremos a hablar ya directamente de los diversos regímenes económicos de la humanidad, vamos a darnos cuenta que la formación económico-social representa un aspecto importantísimo en cualquier sociedad. Diríamos, las sociedades deben tener una base económico-social, o sea, un régimen económico o estructura económico-social, y de aquí va a depender cómo es la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Por eso aquí es donde ya hablamos de sociedades desarrolladas, de sociedades subdesarrolladas. Y por supuesto algunas que están en etapa media. Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, como una potencia económica, diríamos, su base económica, social, lógicamente tiene un régimen económico o estructura económico-social muy, pero muy fortificada. ¿Por qué razón? Porque los modos de producción allá son modos de producción sofisticados. Por ejemplo, aquí si hablamos de las fuerzas productivas,
Hablemos solo, estoy hablando de Estados Unidos para comprar después con nuestro país. Fuerzas productivas. Esas fuerzas productivas van a estar intercambiadas o compuestas por las fuerzas de trabajo, que es el hombre mismo y su experiencia puramente histórica, y por los modos de producción. Allá la fuerza de trabajo en Estados Unidos, diríamos, allá se habla de una fuerza de trabajo calificada, un trabajo calificado. ¿Qué pasa directamente en los medios de producción allá en Estados Unidos? Hablamos de unos medios de producción también tecnológicos o tecnificados. Esos medios de producción son los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo. Los instrumentos de trabajo ya son puramente maquinaria, ya todo sofisticado, y por lo tanto van a tener mejores resultados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guatemala? Nuestras fuerzas productivas pero muy deficientes. Nuestros medios de producción, aquí no hay herramienta sofisticada, y si habrá en una mínima y escasa presencia. Y los objetos de trabajo, pues, van a ser producto de lo que se haya realizado a través de las fuerzas de trabajo. Entonces, estamos hablando de las fuerzas productivas, pero las fuerzas productivas también van a estar condicionadas por las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas dice que determinan las relaciones sociales de producción, y las relaciones sociales de producción van a determinar las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción? Tenemos básicamente el proceso de producción, donde empieza básicamente, si hablamos directamente de una carpintería, que van para producir muebles, cualquier tipo de clase de muebles. Si hablamos de una maquila, no digamos, estamos hablando de producción de ropa, por cantidades. La producción puede ser tan extensa, tan amplia, que va a haber un momento oportuno que ya produjeron, ya tienen bastante materia prima transformada, necesitan de intercambiarlo. El intercambio es otra etapa más de las relaciones sociales de producción, en donde la persona entrega parte del producto ya terminado, o sea, de la producción, a cambio de otro producto para poder satisfacer sus necesidades. Puede ser por algunos otros bienes. Aquí estamos hablando de intercambio. Algunos me dan materia prima y yo les doy producto terminado en la producción. O también puedo hablar directamente de lo que es la distribución. En la distribución, el producto de las relaciones sociales de producción, aquí va a llegar la etapa, después ya se produjo, ya hay intercambio, también puede haber distribución. La distribución es lo que se marca directamente cuando se llega al producto ya terminado, por ejemplo, a los centros comerciales, allá en aquellos almacenes grandes, donde ustedes miren, por citar un ejemplo, Walmart, Pais, Despensa, ahí hay distribución. Todo el mundo lleva lo que produjeron, tratar de intercambiarlo, bien distribuirlo. ¿Y para qué? Para el consumo. De aquí, el consumo directamente es lo que ya nosotros compramos para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, entonces, las relaciones sociales de producción van a estar condicionadas por la producción, intercambio, distribución y consumo, que en su total estas etapas o estos pasos conforman lo que es la propiedad. Aquí hablamos de la propiedad. Fíjense que nuestra constitución política hoy en día protege lo que es la propiedad privada en su artículo 39. Y cuando dice la propiedad, directamente es el derecho que toda persona tiene de disponer libremente de sus bienes. ¿Por qué? Porque es propio. En las fuerzas productivas, vamos a hablar directamente de las fuerzas de trabajo, y la fuerza de trabajo, por favor, nunca se nos olvide que esta la va a aportar siempre el hombre. La fuerza de trabajo está a cargo del hombre. Y esa fuerza de trabajo puede ser básicamente de carácter material o físico, o bien de carácter intelectual. Ustedes que están estudiando y esperando graduarse pronto de la Facultad de Ciencias Económicas como un profesional de las ciencias económicas, ustedes el día que estén trabajando como auditores, como contadores públicos, como administradores, ustedes van a estar aportando fuerza productiva de trabajo intelectual. Un albañil va a aportar fuerza de trabajo física o material.
Diríamos entonces el contenido dentro de este tema de la formación económica social, el contenido que es lo más importante en cada sociedad, esto es lo que va a determinar cómo se ve a la sociedad por encima, socialmente. Aquí estamos hablando entonces ya de la forma. Y en la forma vamos a encontrar la superestructura social. Superestructura social. Algunos otros autores mejor prefieren llamarle supraestructura o sobreestructura. La superestructura social está integrada de dos partes. Se integra de dos partes. La estructura puramente, o diríamos la superestructura jurídico-político, y la ideología, que es la concepción social. La jurídico-político está integrada por dos grandes instancias, el Estado y el derecho. Y aquí, por favor, quiero hacer un breve paréntesis cuando yo haga la observación y diga pregunta de examen. Póngale un asterisco. Estoy dando una guía como para decir, aquí le pueden preguntar esto. Póngale mucha atención. Por ejemplo, cuando hablamos de la superestructura, entonces diríamos la pregunta ya pensando en privado, la superestructura social se integra de dos partes. La respuesta sería la instancia jurídica política y la ideología, o sea, la conciencia social. Y si hablamos directamente de la instancia jurídico-político, a la vez la integra o se divide en dos partes, el Estado y el derecho. ¿Cuál es la esencia del Estado? Cambiando desde el punto de vista jurídico-político, es la esencia del Estado, es una dictadura de una clase social sobre una u otras. Dictadura de una clase social sobre una u otras. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Sí, el Estado depende quiénes van a estar a la cabeza del Estado, quiénes están dirigiendo el Estado. Puede ser que sea una élite económica minoritaria, pero son los que se van a imponer sobre la mayoría de la población. Por eso es que es una dictadura. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que obedecer lo que ellos digan. ¿Y qué es el derecho? ¿Cuál es la esencia del derecho dentro de esta parte de la formación económica social? Su esencia del derecho acá dice que es la voluntad erigida o convertida en ley de la clase dominante. En otras palabras, explico. En la instancia jurídico-política, el Estado representa a la clase poderosa económica en una sociedad. El derecho no es más que dice que es la voluntad convertida en ley de esa clase dominante. Aquí en Guatemala, seamos honestos, y ustedes me dirán si es cierto o no. ¿Cuál es ese grupo económico que ejerce poder en nuestro Estado? Una clase social. ¿Cuál es esa dictadura de una clase? La clase dominante, la clase poderosa económica, que aquí en Guatemala se engloban o se encierran en una institución o un ente jurídico que se denomina CACIF. Y ahí no están todos los guatemaltecos, ahí es la élite económica. El CACIF aglomera a todos los representantes del comercio, estoy hablando de comerciantes, como entidades puramente de producción. CACIF quiere decir comercio, agricultores, y los agricultores no vamos a pensar que son los campesinos. Los agricultores están básicamente representados aquellas personas dueñas de los ingenios. Son élites. Entonces, CACIF, comercio, agricultura, está precisamente las siglas, el banco puramente cafetalero, el banco, el sector puramente industrial y el factor financiero. Ellos van a ser los que nos van a imponer su voluntad, haciendo que se emitan leyes. Y por lo tanto, entonces, tanto el Estado y el derecho, dentro de esta formación económico-social, específicamente entre la superestructura, terminan siendo instrumentos de la clase dominante. Óigase bien,
No perdamos de vista jamás que el Estado y el derecho son instrumentos de la clase dominante, de los que ostentan el poder económico en nuestro país. Ellos, lógicamente, están ubicados en esta superestructura. Y en la parte ideológica vamos a estar encontrando lo que es la filosofía, la ciencia, la religión, la moral, la educación, etc. Y por lo tanto, entonces, me pregunto acá, la filosofía, la forma de pensar, en la ciencia, la moral, la educación, que hablemos, por ejemplo, de la educación superior. Aquí en esta parte, en la parte ideológica y en la parte puramente educativa, vamos a encontrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pregunta de examen. ¿En dónde ubicamos a la Universidad de San Carlos de Guatemala dentro de lo que es la formación económico-social? La respuesta es en la superestructura social, específicamente en la ideología o conciencia social. Ahí la vamos a encontrar. Y dependiendo entonces cómo marchan, cómo funcionan todas estas instituciones de derecho respecto a su contenido, así va a reflejarlo en su forma, o sea, en su superestructura o supraestructura social. Este es un cuadro muy importante que debemos de conocer ya en la introducción de nuestro curso. Preguntas, por favor, dudas que hayan surgido. Sí, por favor, disculpe la molestia. ¿En dónde ubicamos a la USAC? ¿En dónde dijo? Disculpe. ¿En dónde se ubica la Universidad de San Carlos dentro de lo que es la formación económico-social? La respuesta es que la ubicamos en la superestructura social, específicamente en la ideología. Muy bien, muchas gracias. Ciencia. ¿Otra pregunta? ¿No hay más dudas? Hacemos entonces. Aquí trato de resumirles ya un poquito más amplio la formación económico-social. ¿Cuál es el concepto de formación económico-social? Tipo histórico de sociedad, que se basa en un determinado modo de producción y constituye una etapa del desarrollo progresivo de la historia mundial, de la humanidad, a partir del régimen de comunidad primitiva, a través del régimen esclavista, el feudalismo y el capitalismo, hacia la formación comunista. Quiero nada más llamar la atención, pregunta de examen. Esta preguntita sí, me atrevo a decirles, miren, esto toda la vida viene en el examen parcial número 1. Solo cuando le pregunten a qué variante, a qué serie de completación. Cuando usted escuche la pregunta, tipo histórico de sociedad. Solo con esa introducción, tipo histórico de sociedad. Ahí están hablando del tema de formación económico-social. Y entonces, que se basa en un determinado modo de producción y constituye una etapa del desarrollo progresivo de la historia mundial de la humanidad. Ahí básicamente la respuesta es formación económico-social. ¿Qué es la base económica? Es el conjunto de relaciones de producción que prevalezca en la sociedad de que se trate, vinculadas a un determinado nivel de las fuerzas productivas. La base de la sociedad puede ser entonces antagónica y no antagónica. Sin embargo, las sociedades esclavista, feudalista, capitalista son siempre antagónicas. Se fundamentan en la propiedad privada. Aquí lo que me llama la atención y quiero explicarles un poquito más cuando hablamos que la base económica, que dijimos que es lo más importantísimo en esa formación económica y social, porque si la base económica anda mal, va a ser mal. Hablamos del caso de Guatemala. Nuestra base económica está muy mal. ¿Por qué? Porque nuestro medio de producción no está radicado en ciencia, en tecnología, en industria, no, en una agricultura incipiente, donde no hay herramientas de trabajo, los medios de trabajo son muy, pero muy obsoletos. Aquí en Guatemala el pobre agricultor siembra su milpa para cosechar maíz y apenas y con suerte logra obtener una cosecha al año. En los países industrializados, allá logran 3 o 4 cosechas al año. Eso es una gran diferencia. Entonces, la base económica es el conjunto de relaciones de producción que prevalezca en la sociedad de que se trate, vinculadas a un determinado nivel de las fuerzas productivas. Las bases de la sociedad pueden ser antagónicas y no antagónicas. Cuando hablamos de lo antagónico,
es lo contrario. Los que están arriba no quieren estar abajo y los que están abajo no quieren estar arriba. Todo el mundo quiere ser, yo quiero ser patrono, pero no quiero ser trabajador. Y ahí va a haber una lucha siempre, lucha de clases sociales. Ahí viene lo antagónico. Y van a haber otras sociedades donde todos están conformes y digo, bueno, no hay problema, ¿para qué voy a estar peleando si estoy bien aquí? Ya lo vamos a ver cuando estudiamos el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y el comunismo. Lo vamos a ver más adelante. Esto solo es una parte introductoria. La base o estructura económica está constituida por, óigase bien, la base o estructura económica de una sociedad está constituida en primer lugar por las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Son los factores simples que intervienen en el proceso de producción. Esos factores pueden ser el hombre, puede ser la naturaleza, pueden ser herramientas y pueden ser maquinarias o máquinas. Las fuerzas de trabajo y los medios de producción son los factores que constituyen las fuerzas productivas. Las fuerzas de trabajo, aquí estamos hablando, por ejemplo, un trabajo de carácter intelectual. Aquí hay una fuerza de trabajo de carácter físico. No es lo mismo ganarse un salario mínimo estando aquí en oficina que estando trabajando bajo el sol. Vean, solo para ejemplificar lo que son las fuerzas de trabajo. Las fuerzas de trabajo, tanto física como intelectual, siempre va a estar a cargo del hombre. Las máquinas no pueden proporcionar trabajo físico, trabajo intelectual. Siempre va a haber participación del hombre con un trabajo puramente intelectual, trabajo físico o material. Las fuerzas productivas, entonces, van a estar también relacionadas con los medios de producción. Esos medios de producción pueden ser manuales, pueden ser puramente a través de vehículos, herramientas, la industria, todo lo que participa en ese proceso productivo, los medios de producción. Los objetos de trabajo, lo que la naturaleza misma nos proporciona, puede ser incluso las frutas, quizá el agua, los árboles, el ganado, los caballos, etcétera, etcétera. Esos son los objetos de trabajo, nos van a servir dentro de este proceso de fuerzas productivas. Y no digamos las fuerzas productivas. Bueno, entremos rápidamente al Estado. ¿Qué es el Estado? Es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población buscando el bien común. El Estado. Todo Estado tiene elementos muy particulares, que son la población, el territorio, la soberanía y el poder. La población está integrada por habitantes que integran el territorio, y el territorio es espacio físico en el que se ejerce el poder y la autoridad. La soberanía es la forma como se ejerce la autoridad del territorio con independencia de otros estados. Y el poder es la capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes, supone una relación de autoridad. En la comunidad humana, el interior de un determinado territorio reclama para el monopolio de la acción física legítima. Bueno, aquí lo que me interesa es que empecemos a tomar conciencia de lo que es el Estado. Para el examen siempre se nos hace la preguntita, ¿y qué es el Estado? Podemos decir, es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y una población buscando el bien común. Pero fíjense que hay en el libro que ustedes puedan adquirir de apoyo, van a encontrar un sinnúmero de definiciones de lo que es el Estado. Y yo les voy a tratar de transmitir una forma muy, pero muy sencilla de dar o de armarnos una definición personal. Este es el mapa de Guatemala, el que nos enseñaron en la primaria. Lógicamente, hoy en día ya nos dicen que el mapa de Guatemala, toda esta parte que corresponde al territorio de Belice, dice que esto ya no es nuestro. Nuestro mapa entonces quedó cercenado de esta manera, porque Belice es nuestro, pero nada más nuestro vecino. Por lo tanto, el Estado de Guatemala está básicamente representado a través de este mapa
en toda esa parte, con sus fronteras, su mar, fronteras terrestres, acá, y otra vez mar. ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Se pusieron atención? ¿Alguien me repite los elementos del Estado? La población. Número 1. El territorio. La población, Territorio. el territorio. Soberanía y poder. La número 1, el territorio. El Estado de Guatemala tiene su territorio, claro que sí. Toda esta parte de acá, todo esto es el territorio. Entonces Guatemala tiene su territorio. Y un territorio debe estar bien delimitado en sus fronteras. Aunque aquí con Belice no está todavía tan bien delimitado. Porque vean, han sucedido casos donde beliceños, o mejor dicho, guatemaltecos, peteneros, por X razón se les olvida y van caminando por acá y solo logran pasarse unos metros o quizá 1 kilómetro acá y ya los soldados beliceños rápido empiezan, no le están pidiendo el favor que se regresen. A veces básicamente cuando sienten ya les han disparado, ya los han matado. Y los pobres guatemaltecos regresan pero ya en bolsas plásticas. ¿Por qué? Porque no saben cómo está la frontera. Ahora, en estos lados está bien delimitada básicamente. Aquí tenemos un río, el río Sumacinta, que le divide a Guatemala y México. Aquí seguimos todavía básicamente en los límites con México. Por aquí está el departamento de Huehuetenango, también hay fronteras. Aquí tenemos San Marcos, hay un río Suchate que divide a Guatemala y México. Aquí están nuestras fronteras marítimas, fronteras terrestres, todo esto acá. Y este es básicamente el territorio. Número 1 elemento, territorio. Pero no basta con que haya territorio, necesitamos también personas que vivan en todo este territorio. ¿Cómo se llama ese elemento? Población. 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 Bien. Elemento 1, territorio. Elemento 2, población. Y la población de Guatemala, ¿quién se atreve a decirme cuántos guatemaltecos somos a la fecha? ¿17 millones? ¿Cuánto? 17 millones. 17 millones. Como se dice en las subastas, ¿quién da más o quién da menos? 12 millones. 12 millones de compañeros. ¿Alguien más? 17 millones. 16 millones. Fíjense que aquí 17 no hay 17. acuerdos todavía. Unos dicen 12, 17, 16. Y les informo que el último censo poblacional arrojó un dato 18. llegando casi ellos decían a los 16 millones. Sin embargo, el RENAP da un informe que dice que casi estamos llegando a los 20 millones, porque ahí es donde se inscriben los nacimientos de las personas. Por lo tanto, entonces no sabemos ni cuántos somos todavía. Unos dicen que somos 16 millones, otros dicen que son 17 y otros dicen que ya estamos llegando casi a los 20. Dejémoslo en un promedio de 19 millones. Guatemala tiene su territorio, tiene su población, 19 millones. ¿Cuál es el tercer elemento? Soberanía. Soberanía. La soberanía implica no depender de ningún otro estado, que nadie nos dé órdenes cómo tenemos que actuar. La pregunta es, ¿Guatemala será realmente un estado soberano? No. No. En teoría y en la Constitución dice que somos libres, soberanos e independientes. Eso es en teoría. Pero en la práctica no, dependemos de todo. Digamos, hablamos en lo económico, en lo político, en lo comercial, dependemos de otros estados. Sin embargo, dice que un estado debe tener soberanía. El siguiente elemento. Poder. El poder o el gobierno, pero no estoy hablando del presidente, el poder o el gobierno, según cómo esté estructurado. Aquí en Guatemala, por ejemplo, dice que el poder se delega en 3 organismos, legislativo, ejecutivo y judicial. Son los que ejercen el poder en el estado de Guatemala. Ah, correcto. Entonces ya tenemos territorio, ya tenemos población,
ya tenemos soberanía, entre paréntesis, ya tenemos poder o gobierno. Y el último, ¿cuál es el último elemento del Estado? Poder. Algunos autores consideran y dice que el último elemento es el bien común. Todo Estado debe perseguir el bien común de todos sus habitantes. El bien común significa que todos vivamos bien, en iguales condiciones, en iguales ventajas y desventajas. Eso es lo ideal. Eso lo dice la Constitución. En la práctica, desgraciadamente, no se cumple. Bueno, a lo que hoy quiero terminar con esto diciéndoles cuál sería una definición muy simple, entonces, para armar una definición ya personal, si se quiere, de lo que es el Estado. Podríamos tomar, no se nos olvide este mapita, digamos, ¿qué es el Estado? Es el territorio bien determinado donde se encuentran asentadas o asentada una población que goza de soberanía con un gobierno central persiguiendo el bien común. Eso es el Estado. ¿Para qué nos estamos complicando más en otras definiciones tan complicadas? Bueno, por favor, compañeros, siendo las 15 horas con 29 minutos, vamos a quedarnos aquí para continuar el próximo día, el próximo martes, si Dios lo permite.